Convido agora o Dr. Jesus Meiraio a fazer a sua comunicação. Dr. Jesus Meiraio é o diretor do Departamento de Investigação no Instituto Fernandes Veiga, é o responsável pela área de superfície ocular e inflamação ocular, portanto é um colaborador e um amigo de Portugal já de há muitos anos, e é com gosto e com muito prazer que o vamos ouvir falar sobre a etiopatogenia do queratocono. Muito obrigado, Tiago. É un placer estar aquí e estar entre amigos bellos e xóvenes como a presidenta que acaba de chegar, ¿no? Lo que me han encargado hoy es que hable de la patogenia del queratocono. Lo hacemos en el grupo de investigación que tenemos en la Universidad de Oviedo, en el Instituto Universitario Fernández Vega, y también nos ayudan pues algunos investigadores clínicos extranjeros de Brasil, de Argentina y de Colombia, ¿no? Y lo primero, bueno, pues que quería llamar la atención es algo sobre los conceptos actuales, ¿no? Es una enfermedad rara, se da solo en jóvenes, es inflamatoria y pintan algo los nervios en la córnea. Acordaros que la córnea tiene 300 veces más inervación sensitiva que la piel o 50 veces más que la pulpa dental. Y bueno, si tuviéramos que hacer un modelo experimental de la córnea, diríamos que es un nervio modificado, ¿no? En cuanto a los estudios de prevalencia, los hicimos en Valladolid hace tiempo, está entre 20 y 40 pacientes por cada 100.000 habitantes. Y esta prevalencia coincide un poco con la publicada en estudios internacionales, tanto en Hispanoamérica como en Estados Unidos, como en otros sitios de Europa. Pero yo lo que quería llamar la atención es que de estos 20 a 40 pacientes con queratocono por cada 10.000 habitantes, si los referimos a la consulta de cirugía refractiva, compran como 10 números más, como 20 números más en la lotería para que les toque. Es decir, parece que las unidades de cirugía refractiva tienen un atractivo especial para los pacientes con queratocono, ¿no? Son esos pacientes, bueno, que tienen esas alteraciones de visión, que no toleran las lentes de contacto, y aquí es donde tenemos que hacer de verdad el screening, ¿no? En cuanto a si son jóvenes, bueno, pues sí, sabemos que es una enfermedad de jóvenes, que se da en las primeras décadas de la vida. En los jóvenes, a más joven, más progresión, y la bilateralidad es mucho más frecuente. Pero si tenemos que esa prevalencia en España está entre el 20 y el 40%, en viejos, en pacientes candidatos a cirugía de cataratas, estamos en un 34 también por 10.000 habitantes. Con lo cual, bueno, ojo, las sorpresas refractivas en los pacientes adultos y ojo con el uso de lentes multifocales sin mirar la córnea, ¿no? Que estos ya tienen la multifocalidad puesta en la córnea. En cuanto a las diferencias de sexo, son prácticamente iguales. En la literatura de Rabinovich está descrito que es más frecuente en mujeres, y a nosotros, en un estudio que hicimos en Colombia, en Argentina y en España, nos salía una prevalencia similar. Hay factores hereditarios que están alrededor más o menos de un 10% y se diferencian, bueno, dependiendo un poco de las ciudades o de los países donde se hace. Y estas alteraciones genéticas tienen que ver, bueno, pues con patrones autosómicos dominantes, autosómicos recesivos. Se han visto determinados SNPs que son más frecuentes estos polimorfismos de queratocono, y luego se van describiendo alteraciones en las metaloproteasas, en la superóxido dismutasa, en el receptor del NGF y en los inhibidores tisulares de las metaloproteasas que iremos revisando a medida que vamos a ver la patogenia. Todos estos factores múltiples interaccionan con factores ambientales y nos dan un fenotipo de queratocono dependiendo de dónde esté el paciente, dependiendo, bueno, pues si hay rascado, si hay intolerancia a las lentes de contacto. Y, en resumen, esta parte epidemiológica, el mensaje es que no es rara, está entre 20 a 200 cada 100.000 habitantes, con esa especial atracción en las unidades de cirugía refractiva y presente también en ancianos. ¿De acuerdo? El factor hereditario más o menos lo podríamos dejar en un 10%. Pero si tuviéramos que preguntarles cuál es el factor de riesgo más importante en la patogenia del queratocono, es decir, qué tienen en común todos los pacientes con queratocono, este factor de riesgo todos estaríamos de acuerdo que es el rascado.
Es ese tipo de rascado patológico, ese rascado donde se meten los puños, ¿no? Y yo creo que si tenemos dudas con algún paciente y le mandamos que se frote o que se rasque el ojo, podríamos hacer ya prácticamente el diagnóstico del queratocono. Acordaros que suelen ser, hay muchos más pacientes diestros, el queratocono es mucho más fuerte en la mano derecha, en los diestros, yo soy zurdo, sería en la izquierda, y cuando hacemos estudios de metaanálisis cruzando alergia con queratocono, la verdad es que solo lo relacionamos con el frotamiento, pero no con la alergia en sí. Es decir, el rascado, el frotamiento es ese factor de riesgo que es importante y nos llamó la atención. Nos llamó la atención desde hace unos 10 años y cuando llegamos a Oviedo lo empezamos a investigar. Es decir, ¿por qué el rascado? ¿Por qué el frotamiento? Y esto tiene que ver con una vía patogénica que prácticamente la teníamos olvidada y con ese mensaje de que la córnea es un nervio modificado. La función de la inervación corneal es la transmisión de la información sensitiva, es el brazo aferente del parpadeo y de la lágrima, tiene que ver con el ojo seco, pero como en todas las otras partes del cuerpo, tiene que ver con el mantenimiento del trofismo de los tejidos. Esto ha sido estudiado ampliamente por el grupo de Carlos Belmonte en Alicante y también por otros, y es lo que nos han traído a Oviedo hace unos años, ¿no? Los nervios en el queratocono están modificados, se pueden ver con pruebas morfológicas. En las biopsias de los pacientes con queratocono también hemos comprobado cómo están esas alteraciones morfológicas y las hemos descrito, también por otros grupos. Otros grupos, por ejemplo, el grupo de Lambiase en Italia ha descrito que está alterado este factor que es el TRK, que es el receptor del NGF, es decir, estas córneas de pacientes con queratocono no escuchan las señales de crecimiento, no escuchan las señales tróficas y no solo no escuchan esas señales, es decir, por mucho NGF que le demos no crecen los nervios, no hay un factor trófico, sino que además las células se mueren antes y tienen que ver con esta parte genética de mayor apoptosis. Es decir, hay una alteración morfológica, hay una alteración en cuanto a enzimas, en cuanto a factores tróficos, y enzimas, si se los ponemos, no los escuchan. Para ir cerrando esta vía patogénica del queratocono y la inervación, también hemos desarrollado estudios funcionales. Se hace pues con este sistema, que lo hacemos en el laboratorio de neurofisiología, y ahí podemos registrar terminal a terminal nerviosa cómo se van modificando las terminales nerviosas en la córnea. Pues bien, estas terminales sensitivas, en modelos experimentales de queratocono, donde al animal de experimentación solo le hacemos que se rasque, también están alteradas y, digamos, la inervación corneal se estudia también a nivel funcional, no solo en animales, sino también con estudios funcionales, donde, bueno, pues de la mano del profesor Belmonte hemos podido estudiar en los pacientes con queratocono cómo está la sensibilidad mecánica, cómo está la sensibilidad de los receptores polimodales. Estos son los que nos complican la cirugía cuando hacemos una incisión y esos pacientes tienen ese dolor neuropático y se quejan, son estos los que estamos tocando, o cómo se modifican los receptores del frío, que es como estamos entendiendo ahora el ojo seco, ¿no? Entonces lo hacemos mediante un estesiómetro, este estesiómetro de Belmonte, donde podemos diferenciar las tres sensibilidades. Y bueno, hicimos un grupo de pacientes que lo comparamos con el control, y estos casi 40 pacientes, cuando miramos sensibilidad térmica, sensibilidad mecánica y sensibilidad química, vemos que hay diferencias significativas con las córneas normales, y esto también ha sido publicado y corroborado por otros grupos, ¿no? La alteración de la inervación es morfológica, es funcional, está en los receptores. Por lo tanto, en ese paper de consenso donde los nervios no existen, bueno, pues está demostrado que hay que ir metiendo esta parte neurotrófica, esta parte de inervación, donde los pacientes necesitan un mayor estímulo, de ahí el rascado patológico, de ahí que se metan los puños, para evocar en el cerebro la misma sensación. ¿De acuerdo? Otras vías patogénicas la ha descrito muy bien el doctor Salgado Borges con la alteración biomecánica. Solo llamarles la atención que ya hay instrumentos ópticos que, por ejemplo, este láser diagnóstico de femtosegundos con imágenes basadas en el segundo armónico, donde se ven las claras diferencias entre el anclaje de las fibras
de colágeno a la membrana de Bowman en la córnea sana y cómo está alterada en la córnea con queratocono. Y esto mismo lo describió hace bastantes años, pero lo resume en este paper, en la primera revista de impacto en oftalmología, el doctor Meek de la Universidad de Cardiff del Reino Unido. Esta pérdida de anclaje en la membrana de Bowman, que vemos en las muestras de anatomía patológica perfectamente, también tiene su explicación bioquímica. Y la explicación bioquímica viene en este caso de grupos, bueno, de la Europa del Este, donde lo que han demostrado que está alterado es el crosslinkado natural, es el crosslinking natural que lo hace esta enzima, la lixil oxidasa, la LOX, y que está alterada en los pacientes con queratocono. Por lo tanto, sabemos que no hay arbotantes que sujeten la córnea, el puente se nos cae la cúpula y las lamelas están libres, es decir, están sin agarrarse unas con otras, y esto también contribuye a lo que vemos en la clínica y nos puso tan brillantemente el profesor Salgado. En cuanto a que es inflamatoria o no, bueno, ya se va popularizando que los pacientes con queratocono tienen, por ejemplo, una alteración en la aldehído deshidrogenasa, y esta alteración en la aldehído deshidrogenasa que está disminuyendo en los pacientes con queratocono hace que se acumulen metabolitos tóxicos en la vía del óxido nítrico. Esto tiene que ver con los radicales libres, tiene que ver con la exposición a la luz ultravioleta, y estos peroxinitritos destruyen las membranas, aumentan las metaloproteasas y disminuyen los inhibidores tisulares de las metaloproteasas, con lo cual tenemos todos los factores para que al mínimo frotamiento esa córnea se digiera más. Estudios que hemos hecho en colaboración con la doctora Lema y Juan Durán hace tiempo también, demostramos que hay citoquinas inflamatorias elevadas que se elevan aún más cuando el grado de cono aumenta, y estas que están todavía más elevadas en los pacientes con lentes de contacto. Ojo al uso de lentes de contacto en ojos inflamados, porque podemos todavía acelerar más el riesgo de padecer queratocono. Hay otros marcadores como la metaloproteasa 9. También hemos buscado en la proteómica qué podía estar alterado, y en colaboración con una empresa del País Vasco que se llama Biophthalmics, bueno, pues hemos detectado que hay unos marcadores que están presentes y están modificados a medida que el cono es grado 1, grado 2 o grado 3, de esta manera. Por ejemplo, aquí estaría córneas normales, control, queratocono grado 1, 2 y 3, y la proteína A estaría presente en los queratoconos más altos, la proteína B estaría presente solo en los muy altos, y la C está presente en los queratoconos prácticamente de todos los niveles y no está presente en los controles. Buscando de otra manera, buscando con inmunohistoquímica, en córneas de biopsias con queratocono, comparándolas con biopsias de queratopatía bullosa o con córneas con herpes corneal, detectamos una enzima que hace falta para que se digiera el colágeno. Y esta viene de la mano de los expertos de cáncer. Cuando un carcinoma in situ pasa a ser carcinoma invasor, las metaloproteasas tienen que digerir el tejido para que pasen esas células malignas del epitelio al estroma. El queratocono nos está pasando al revés. Son células del estroma que rompen la basal y van hacia arriba. Pero las metaloproteasas, la función es la misma, ¿no? Y buscando con estos expertos de cáncer en el enzima que les volvía locos, en este caso es la heparanasa, la que digiere el heparansulfato. Acordaros la matriz extracelular, acordaros de lo que ponemos en las lágrimas artificiales, que es el ácido hialurónico, el cacicol, que es similar al heparansulfato. Bueno, pues esta heparanasa es la que digiere el tejido, y cuando la comprobamos en córneas normales y córneas patológicas, vimos que solo estaba expresada en las córneas con queratocono. Y con esto, bueno, pues hemos realizado una patente que ya tiene protección mundial, y espero que poco a poco vaya estando como biomarcador tanto diagnóstico como terapéutico. Entonces, en resumen, la patogenia sería que la alteración de inervación y rascado, con, cómo no, alteraciones hormonales. Hay modelos experimentales de queratocono con alteraciones hormonales, enfermedades sistémicas que todos conocemos. Lo que hacen es, bueno, pues que una presencia de inflamación
una presencia de alteración de proteasas con la metaloproteasa 9, con la lisina oxidasa en la parte biomecánica, con alteración de disminución de los inhibidores tisulares de las metaloproteasas, una alteración también genética, una alteración del estrés oxidativo que da a los factores de riesgo ambientales y esa alteración de la apoptosis y de la inervación corneal que no escucha a los receptores del NGF nos da una degradación y alteración de la síntesis del tejido corneal y que nos genera el queratocono. Bueno, pues ya para acabar, como implicaciones terapéuticas, decirles pues que en investigación clínica usamos desde inhibidores de la presión intraocular para que esas fuerzas biomecánicas bajen. Estamos también tratando de meter agentes de medicina regenerativa para que busquen otras vías distintas al NGF con cócteles de factores de crecimiento como el PRGF y otros factores regenerativos. Estamos buscando, explotando la vía de la paranasa, cómo podemos hacer otros derivados sacarídicos órgano-específicos que son, digamos, más protectores de la superficie ocular, factores de crecimiento y están por ahí, también tomando atención en los biomarcadores terapéuticos como la lisinloxidasa y la heparanasa. Pero lo que hacemos, aparte de la investigación en el día a día, es educar al paciente y a la familia que baje la inflamación, que el frío local es bueno, ponerse, por ejemplo, las lágrimas artificiales frías, ojo al uso de lentes de contacto e inflamación, usar antiinflamatorios tópicos, como pueda ser la ciclosporina, la tenemos ya en Europa al 0,05 y al 1%, el opatanol como preventivo, y acuérdense que en las primeras definiciones de queratocono, incluso pues en las definiciones de Nottingham, de hace muchísimos años, estoy acordándome de un case report de los primeros, donde el paciente lo que sentía era placer rascándose el ojo. Era un sacerdote, lo excomulgaron, ¿no? Y se le siguió desarrollando el queratocono porque dejó de ser sacerdote, ¿no? Entonces, pero acordarnos que es una enfermedad de neuroepitelio y esos psicofármacos, por ejemplo, el Atarax, yo lo uso muchísimo para quitar el picor central y también nos puede ser de ayuda. En resumen, una enfermedad donde la patogenia es un problema de inervación y trofismo, un problema inflamatorio que se debe de poner ahí bien claro, aunque sea subclínico, y donde los otros problemas, en mi opinión, son secundarios, como pueden ser la biomecánica. Hay un agente desencadenante, que es el frotamiento, que es el que tenemos que evitar para no tener que pasar a todo lo que vamos a ver durante la tarde de hoy. Muchas gracias.